Buenos días. Seguimos avanzando con el pueblo de Israel desde su salida de la esclavitud en Egipto y en su travesía por el desierto encuentran con diferentes situaciones. Leemos en el capítulo 17 la siguiente. Por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés, «¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor. «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». Y el Señor le dijo a Moisés, «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, y entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros en vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masha, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor con nosotros? Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalec lo atacaron, así que Moisés le ordenó a Josué, «Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano». Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara de su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon cada uno del lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. «Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo». Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa «El Señor es mi estandarte». Y dijo, «Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación». Me llama la atención la pregunta con la que titulo este episodio. ¿Está el Señor con nosotros o no? Durante todo el recorrido de Israel desde que salen de Egipto expresan un contraste muy notorio entre actuar conforme a lo que Dios decía y pronto quejarse por las dificultades del camino, pensando que quizás no había valido la pena salir de la esclavitud. No estaban recibiendo la promesa, la satisfacción inmediata, y ante su necesidad protestan por lo que les toca vivir. Sus quejas eran justificadas, pues estaban atravesando un desierto, eran muchas personas y animales y carecían de agua para poder sobrevivir. ¿Quién de nosotros no pelearía por cubrir las necesidades más básicas de sobrevivencia de nuestros hijos? Claro que debían expresarlo, pero el problema está en cómo lo hicieron, en su desconfianza del cuidado de Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando faltan cosas que consideramos fundamentales? Pidamos a Dios con fe, con confianza, con seguridad, pero con humildad y respeto. Pidamos su ayuda, no exijamos nuestros derechos. Otra cosa que aprendemos de esta experiencia es que el pueblo protestó contra sus líderes, culpándolos de su necesidad. Pero aquellos llamados por Dios para dirigir, pastorear, son responsables de actuar conforme a lo que Dios les indica. Finalmente es Dios a quien debemos de expresar nuestra situación. Los líderes deben buscar en Dios el camino y enseñarlo. Deben llevar a Dios las preocupaciones y esperar en Él su respuesta y cuidado. Otra lección la vemos en cómo afrontaron la guerra. Dios diseña diferentes funciones para cada uno.
Unos tendrán que interceder, otros que luchar. Unos tendrán que dirigir la pelea, otros tendrán que seguir instrucciones y actuar. Debemos asumir nuestras responsabilidades para hacer que el pueblo de Dios consiga la meta de Dios, la victoria. Debemos dejar que los demás cumplan con su parte y no exigir que hagan otra cosa, porque nos parezca mejor o nos interese o pensemos que todos tienen que hacer lo mismo. Aprendamos a respetar lo que Dios quiere de cada uno y no imponer nuestra forma de hacer las cosas. La unidad no está en que todos hagan la misma tarea, sino que todas las tareas diferentes que hacemos todos tengan el mismo objetivo: glorificar a Dios, amar a Dios y ayudar a los demás. Cuando hacemos lo que Dios nos pide, Él, a su tiempo y manera, dará la victoria. ¿Está el Señor con nosotros o no?